como dice la Escritura también. Acordémonos de los que están presos también. Amén. Amén. Bendito sea Dios nuestro Padre, y bendito sea el Cordero Santo que vive y reina a su diestra y que pronto ha de venir. Amén. Hoy continuamos con el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 1, recordando que Romanos es un libro donde realmente se manifiesta el poder del Evangelio, amén, para salvación, y las razones que da el Shalía, el enviado del apóstol Saulo, para demostrar ese poder que hay en el Evangelio para salvación, amén, y empieza a dar una serie de por qué es que realmente el Evangelio es poder para salvación, y empieza a mostrarnos el hecho de que hay decretado que la indignación de Dios se hace manifiesta de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, amén, y como por causa de la maldad de los hombres y de la rebelión de los hombres, pues los hombres mismos vinieron a ser entregados a una degradación moral cada vez peor, amén, que los hace dignos de la ira de Dios, amén, por no haber arrepentimiento de ellos, amén, y que el Evangelio viene a eso, a decirle al hombre: mira, nosotros nos hemos rebelado, nosotros nos hemos desviado, nos hemos apartado de Dios, pero ahora Él está dispuesto a perdonarnos, amén, y para eso se nos ofrece entonces el Evangelio de Yeshua el Mesías como medio de reconciliación para con Él a través de la fe en la gracia del Cordero Santo, amén. En ningún momento la Escritura fue dada para condenar a nadie, ni el mismo Mesías vino para condenar a nadie, amén, pero ni para juzgar a nadie, pero él dijo algo muy interesante, dice: yo no juzgo a nadie, amén, pero el que me oye y el que escucha mi palabra y la obedece, pues alcanza la gracia, alcanza la salvación, pero el que me escucha y no me obedece, pues la palabra que yo le hablo, ella misma lo juzgará. Entonces eso nos lleva a entender que, porque el tema de hoy empieza hablando así, dice el 2:1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, amén. Y claramente, aunque Yeshua el Mesías dijo él que él no vino para juzgar al hombre, sino para salvar al hombre, y claramente él, teniendo la unción del Espíritu Santo, podía juzgar con justo juicio cualquier cosa que él pudiera juzgar, pero sí dijo que aunque él no vino a juzgar en esta manifestación de él en la tierra, pero la palabra que él iba a hablar era la que al final va a juzgar a cada persona. Entonces eso nos hace diferenciar que una cosa es instruir y otra cosa es juzgar. Tenemos todo el mandamiento de Dios de instruir, de dar enseñanza a la gente, de hablarle a la gente qué es lo que Dios ha establecido, qué es lo que Dios ha demandado, amén, cuál es la voluntad del Padre, pero no juzgar a nadie, amén. Pero sí hay que entender la diferencia, que el no juzgar no quiere decir que yo no puedo instruir, que yo no puedo enseñar, que yo no puedo decirle a otro lo que Dios demanda, amén. Entonces ahí es que viene, ¿por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre el juzgar? Porque el juzgar tiene que ver con condenar a alguien, amén. Si alguien que está en una condición que nosotros discernimos por medio de la Escritura de que está mal delante de Dios, y le decimos: mira, eso que tú estás haciendo no es agradable ante Dios, no es correcto, a Dios no le agrada ese tipo de cosas, Dios quiere que nos apartemos de eso, pues es instruirlo
Alguien lo puede ver como, tú me estás juzgando. No, eso no es juzgar, eso es instruir. Ahora, pero si vamos y le decimos, oye, tú estás condenado, tú estás mal, tú estás en pecado, claramente lo estamos juzgando, amén. Pero instruir es muy diferente a juzgar. Instruir es hacerle conocer a las personas lo que es la voluntad de Dios, lo que es el evangelio, lo que es el mensaje de Dios. Ahora, ya depende de la persona si quiere oír o no quiere oír. Al final, no soy yo, no es nadie el que lo va a juzgar, sino que la palabra que escucha, la palabra que se da, el mensaje que se da, es el que al final lo va a juzgar. Amén. Entonces, es ahí donde tenemos que nosotros mismos aprender a separar lo que es enseñar o instruir a lo que es juzgar y condenar. Ahora, no quiere decir que no se pueda juzgar cosas. Una cosa es no juzgar a la persona, otra cosa es que no se pueda juzgar, no puede juzgar cosas, ¿verdad? El Mesías dijo, juzgar con justo, o la Escritura dice, juzgar con justo juicio. Podemos juzgar, pero realmente haciendo esfuerzo de poder reunir toda la evidencia posible para que nuestro juicio entonces realmente sea conforme a la verdad y no sea un mal juicio. Porque luego dice aquí, y sabemos que el juicio de Elohim sobre los que practican tales cosas es según verdad. Y dice el 3, y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Elohim. Pero el punto es, ya Saulo demostró que todos los hombres, por su rebelión y su desobediencia, han venido decayendo moralmente. Amén. Pero aparte de eso, ahora pasa de que los hombres se condenan unos a otros y se juzgan unos a otros. Y el problema es que muchos de los que juzgan a otros están practicando, tal vez no el mismo pecado que están juzgando, pero están practicando otro tipo de pecado. Y es aquí donde entra la palabra de la cautela de no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque si uno empieza a juzgar a otro, porque está en cierta actitud, amén, o en cierto tipo de comportamiento que no es agradable a Dios, que no es como la voluntad de Dios, pero uno está practicando, o está haciendo otras cosas malas también por otra parte, que tal vez no es lo mismo, pues uno mismo también se está juzgando y condenando. Amén. Porque ¿qué dice la Escritura? Con el juicio que juzgues serás juzgado, con la medida que midas serás medido. Y no porque alguien aparenta ser piadoso o aparenta ser religioso, entonces creyendo que juzga a los demás, él se va a ver mejor. Lo que Saulo está diciendo aquí, lo que la Escritura dice aquí es, mira, no creas que tú porque juzgas a otros, Dios no te va a juzgar a ti. Amén. Porque cada quien tiene que cuidarse de su propio juicio, de su propio corazón. Amén. Y lo mejor es no juzgar más cuando uno puede estar haciendo cosas que tampoco agradan a Dios. Amén. Ahora, claramente la Escritura dice que juzguemos con justo juicio. Una cosa es no juzgar a las personas, otra cosa es no juzgar ciertos comportamientos. ¿Cómo yo sé que si algo es bueno o agradable ante Dios? Yo tengo que juzgarlo, yo tengo que discernirlo. Ahora, más que juzgar sería discernir. Amén. ¿Qué es discernir? Poder llegar a entender, a comprender si un comportamiento es bueno o es malo delante del Padre conforme a la Escritura. Amén. El comportamiento no está muy claro en la Escritura de si es realmente, de si es algo bueno o algo malo. Entonces tengo que, a través de la oración, a través de la meditación, a través de estudiar, puede ser que vamos a discernir qué es bueno o qué es malo delante de, qué es aceptable y qué no es aceptable delante de nuestro Dios. Amén. Dice que, así que vamos mostrando que primeramente la condición de los hombres, luego viene la condición de aquel que juzga a otro, pero que no se mira a sí mismo, como dice también por otra parte también el Señor te dice que antes de mirar la paja ajena, mira la viga que está en ti. Amén. O sea que antes de sentarme en la silla de juzgar, ahora fíjate que dice Saulo así de que a todo el que juzga, o sea, aquí entra a aquellos que tienen autoridad.
Sabemos que en la tierra hay hombres que tienen autoridad para juzgar, están los jueces, ¿verdad? Pero aún ellos, con todo y ser jueces, también ellos deben considerarse que delante de Dios también van a ser juzgados. Amén. Y eso también los lleva no solamente a cuidar sus propias almas, sus propias vidas, sino también a tener cuidado del juicio que van a hacer de los hombres. Amén. A no dejarse sobornar, a no dejarse mover por emociones y sentimientos para ir a hacer algo que va en contra de lo que es verdad, de lo que es justo. Amén. Entonces, el llamado aquí de no juzgar incluye aún a las autoridades, aquellos que tienen la autoridad de los hombres para juzgar, porque si no juzgan correctamente, si no hacen las cosas correctamente, con verdad y juicio y justicia, entonces realmente ellos deben recordar que también ellos, aunque sean jueces, mañana también serán sentados en la silla del juicio. Amén. Entonces, todo lo que está diciendo la Escritura es, primeramente, los hombres se han degradado, y ahora, aparte, aquellos que se creen mejores unos que otros, también tengan en cuenta que todos daremos cuenta delante de Dios. Amén. Y luego dice, el 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Elohim te guía al arrepentimiento. Claramente, los hombres podemos llegar a creer, a olvidarnos de que todos los años de vida que Dios nos da, todo el tiempo de existencia que Dios nos da, es parte de la benignidad de Dios, es parte de la longanimidad de Dios, o sea, de que Dios es paciente para con nosotros, esperando que el hombre proceda, ¿qué? Al arrepentimiento. Amén. Que en realidad el hecho que Dios nos juzgue en esta vida inmediatamente las cosas los pecados de uno, no quiere decir que realmente Él no va a juzgar, sino que Él es paciente y Él nos soporta y nos da tiempo y nos espera. Amén. Pero una vez que pase el tiempo aceptable, pues claramente que vendrá el juicio. Amén. Entonces todo aquel que busca ignorar lo que Dios está ofreciendo y lo que Dios está haciendo, claramente él mismo se está juzgando a sí mismo. Amén. Dice, pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Amén. ¿Para cuál es ese día del justo juicio de Elohim? Claramente cuando todas las almas, grandes y chiquitos, sean presentados delante del trono blanco y todos sean juzgados según las obras que cada quien haya hecho. Amén. Eso es algo que el hombre debe entender. A veces las personas se consuelan o se fortalecen tratando de quitarse la idea de que después de la muerte ya no hay nada, de que no hay ningún juicio, de que no hay ninguna condenación. Amén. Uno de los mensajes del Evangelio es: sí hay un juicio esperando a cada persona. Después, y dice en Hebreos, ¿verdad? Dice, porque está establecido que todos los hombres vivan, mueran, y después de esto el juicio. Amén. El juicio, claramente, Dios tiene un juicio establecido para todos. Amén. Y es por eso que cada uno debe entender de que la oportunidad de salvarse en ese juicio, o salvarse de ese juicio, es ahora. Y ese es el poder del Evangelio, que está ofreciendo la oportunidad de salvación al hombre, de que no llegue a esa situación, a ese momento en que un día despierte y se vea delante de aquel que habrá de juzgar todas las cosas. Amén. Porque entonces allí ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo para arrepentirse ni para nada, porque ya es el juicio lo que está encima. Amén. Y dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí va la diferencia, ¿verdad? Dice, vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Amén. Esta palabra inmortalidad tiene que ver con incorrupción. Recuerde que la muerte viene por causa de ¿qué? De la corrupción de este cuerpo. Amén. La muerte física. Pero los que buscan incorrupción, lo que están buscando es un cuerpo que sea incorruptible,
que es lo que nos va a dar la oportunidad de poder existir por los tiempos. Amén. Dice, pero ira y enojo, o sea, por una parte, el juicio va a ser vida eterna a los que hacen bien, pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Es interesante porque aquí se pone a la injusticia como que tiene el poder para persuadir a los hombres para que practiquen la injusticia, para que practiquen el mal. Y claramente eso viene ¿de dónde? De la carne, de nuestra carne, ¿verdad? Los deseos de la carne son contra el espíritu, dice la Escritura. Así que lo que brota de la carne en realidad no es bueno para el alma, no es bueno para agradar a Dios, porque la carne no busca agradar a Dios. La carne busca satisfacer sus propios deseos y pasiones. Amén. Y aquel que obedece a la carne, pues, lo que está cosechando es la muerte. Mas aquel que sigue el Espíritu, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, claramente entonces está buscando la vida. Amén. Entonces el Evangelio tiene poder, es por eso, porque empieza a darle al hombre luz para que el hombre pueda mirarse a sí mismo, pueda reflejarse a sí mismo y anhele y busque lo que Dios le está ofreciendo por medio de este Evangelio. Amén. Que en realidad lo que Dios le pide que es creerle a Él y caminar conforme a su voluntad. Hay que buscar el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Dice el 9: tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Amén. Recuerda que cuando digo que no, el no juzgar es para toda persona, tanto judío, gentil y todos aquellos que tienen autoridad. Y aquí dice que la retribución de Dios en cuanto a su ira y enojo es tribulación y es angustia sobre el alma de todo hombre, dice, primeramente al judío y también al griego. ¿Por qué primeramente al judío? Él lo va a explicar. ¿Por qué es que pone primeramente al judío en el juicio y después al griego? Amén. Luego dice, pero gloria y honor y paz a todo aquel que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque ante Elohim no hay acepción de personas. O sea, para Dios nadie es mejor que nadie. Pero en el orden de juicio y en el orden de salvación, el judío va primeramente y después el griego. Y así también en el orden del juicio también va primeramente el judío y después el griego. Ahora, ¿por qué es que primeramente se pone el judío? Claramente porque ellos eran los de quienes iba a venir la promesa para que Dios iba a traer sobre la humanidad, el Mesías y todo lo que el Mesías iba a traer. Amén. Luego va a explicar algo aquí Saulo en cuanto a esto de los judíos y los gentiles. Dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley, serán ¿qué? Juzgados. Amén. ¿Quiénes son los que están sin ley? Aquí hay que entender que esta ley que dice aquí, o esta Torah que dice aquí, es la instrucción escrita. Amén. El gentil, aunque no tiene una ley, no tenía una ley escrita, o en aquel entonces las naciones no tenían una ley escrita de parte de Dios, pues aun cuando no tenían ley escrita, aún así también perecían. Y ahora voy a explicar por qué es que uno puede perecer aunque no tenga la ley escrita. Amén. Pero aquellos que tenían la ley escrita, que es directamente se refiere al judío, pues la ley la ley los condenaba. Porque en la ley tenían lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Amén. Dice el 13, porque no son los oidores de los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Amén. No es porque alguien... Y esto es interesante porque ¿quiénes fueron los que oyeron la ley, la instrucción, la ley escrita? Israel. Amén. Los judíos, que es el remanente que quedó, ¿verdad? A todo Israel. Entonces, está refiriéndose directamente a quién. A aquellos que oyeron en el monte Sinaí
la instrucción de Dios. Amén. Amén. Que son en este caso, los judíos, que era la tribu que había quedado. Amén. Dice porque, ahora ellos están diciendo, no son los que oyeron la Torah, o los que oyen la Torah desde que nacen. Amén. Que son instruidos en la ley de Dios, en la Torah de Dios, en la Torah de Moisés, sino aquel que hace, que cumple el mandamiento. Amén. Y esto más adelante lo va a tener en cuenta él para explicar que no hay ventajas en ciertas cosas, pero hay ventajas en otras, el ser judío. Amén. Luego dice que no es declarado justo el que oye la voz. Por eso es que aunque uno venga a una congregación y se congregue y escuche, eso no nos da ningún beneficio, no nos da ninguna bendición, si nosotros no ponemos por obra lo que oímos y lo que entendemos y lo que conocemos. Amén. Así que no es porque vengamos y nos congreguemos, así vengamos todos los Shabbat, que no fallemos a un solo Shabbat. Pero si lo que oímos de la voluntad de Dios no lo ponemos por obra, de nada sirve todos los Shabbat que guardamos. Amén. Igualmente, el Shabbat o el día de reposo es parte de nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero estoy diciendo es que no importa que uno, por eso dice en el libro de Ezequiel, siempre recordemos eso, que dice que si el justo empezara a hacer injusticia y empezar a hacer maldad, ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Amén. O sea que no importa cuántas cosas buenas haga uno, si hace cosas malas, lo bueno que uno haga no le cuenta. Amén. No es que uno haga cosas buenas para empatar las malas. Eso no funciona así. Amén. Porque eso demostraría maldad, demostraría malicia en el corazón de uno, de pretender que uno puede engañar a Dios, de que si hago aquí lo bueno para que entonces Dios no me tenga en cuenta lo malo. Eso es una ignorancia de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Dios pide al justo que se mantenga ¿qué? Justo, y al impío que se arrepienta, que se aparte de su impiedad, que se aparte de su maldad y haga justicia. Amén. La justicia es requerida para aquel que quiera ser hallado justo. Amén. Luego dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos. Y aquí es decir como un trabalenguas, ¿verdad? Dice, porque cuando los gentiles no teniendo ley hacen por naturaleza cosas de la ley. Cuando un gentil hace por naturaleza aquellas cosas que están dentro de la ley escrita. Amén. Aquello que los hombres han aprendido dentro de sí a discernir qué es bueno y qué es malo. Aún las naciones antiguas habían desarrollado sus códigos de ética y moral, ¿verdad? Y estas naciones se regían aún antes de la ley mosaica, antes de la ley de Moisés, hay testimonio, hay evidencia de que ya las naciones tenían ¿qué? Códigos de ética y moral, lo que hace que claramente ya había un conocimiento de qué es aceptable y qué no es aceptable. Amén. Entonces, cuando un gentil, guiado por su entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, hace lo bueno, amén, y coincide que eso también está escrito en la ley de Moisés, en la Torah de Moisés, en la instrucción de Dios, entonces dice que él mismo, esa misma ley es ley para él mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa ley también lo va a salvar o lo va a condenar conforme cada quien haga. Amén. Dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Elohim juzgue por medio de Yeshua el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a mi mensaje, o sea, conforme a lo que él está hablando, conforme a lo que él se le ha revelado, conforme a lo que a Saulo se le dio para que diera a conocer a las naciones. Amén. Ahora, es interesante que debemos recordar que aunque no había ley de parte de Dios para los hombres,
Amén. Que la ley fue escrita a partir del monte Sinaí. Antes de ahí no había una ley escrita para los hombres de qué debían hacer. Pero dentro del conocimiento del bien y del mal que los hombres adquirieron, claramente se formó una ¿qué? Una ley también. Amén. De saber separar qué es bueno de qué es malo. Y el testimonio mismo lo da el hecho de que hicieron códigos para poder vivir en sociedad, poder vivir en comunidad. Amén. Entonces, ahora, todo eso que el hombre conocía, los hombres que vivieron antes de la ley de Moisés, todas esas personas, esa ley, ese conocimiento que tuvieron de lo que era bueno o era malo, es lo que en el día del juicio se les va a demostrar, se les va a revelar. Si hicieron el bien que conocieron, o se dejaron dominar por el mal que sabían que estaba mal y lo hicieron. Entonces cada quien va a recibir conforme a la condición en que vivió, pero todos van a ser juzgados porque dentro de todos hay una ley. Ahora claramente para el judío hay una ley escrita, hay un testimonio mucho más fuerte que para el gentil. Amén. Pero eso hasta que viene el evangelio y trae luz para todas las naciones. Amén. Alguien puede decir, pero es que yo no sabía que si eso era bueno o eso era malo. Eso es algo que humanamente lo dice uno, pero cuando se presente el juicio delante de Dios, ¿será que alguien va a poder engañar a Dios de fingir que no sabía que esto era bueno o era malo? Amén. Va a ser imposible porque claramente Dios se lo va o el juez que esté ahí sentado se lo va a revelar. Amén. Porque todas las cosas que se hicieron, todas están escritas, dice la Escritura, ¿verdad? Dice que se abrirán los libros en aquel día y los hombres serán juzgados conforme a las cosas que están escritas en esos libros. Amén. Que esas cosas son las que en el libro de Colosenses se dice que cuando una persona cree al Evangelio y se arrepiente, dice que ese edicto que había en contra de él, dice que es borrado. Amén. Y ya todo lo malo que había hecho ya no se le recordará nunca más, si se mantiene en la justicia. Entonces el poder del Evangelio está para que el hombre entienda de que no importa la condición que usted viva, si era gentil o era judío, si tenía conocimiento escrito de lo que era o no era, vamos a ser juzgados, tanto unos como otros, y que todo lo que hicimos está escrito. Amén. Ahora, que el Evangelio ofrece ¿qué? La oportunidad de que no vayas a juicio, de que antes de que llegue ese día tú te pongas en cuentas con Dios y todo aquello que hiciste malo entonces sea borrado y ya no hay ningún testimonio contra ti, y ni siquiera vas a juicio porque la resurrección de los muertos viene antes del juicio. Así que los que resuciten en la venida del Mesías no van a ningún juicio. Vendrá otro juicio, que es el juicio del Mesías, para recibir el galardón de cada quien conforme haya hecho en el ministerio, en la obra. Amén. Pero no es un juicio para condenación, es un juicio para darle a cada quien el galardón que se le va a dar. Amén. Porque todos se les dará conforme a ¿qué? A los tesoros que cada uno de nosotros haya acumulado. Si acumulaste poquito, ¿qué vamos a recibir? Poquito. Si acumulamos bastante, pues de acuerdo a lo que Dios nos haya concedido hacer. Amén. Por eso la exhortación, ¿cuál es? Haceos tesoros, ¿dónde? En el reino de los cielos. Amén. No te preocupes tanto por hacer tesoros en esta tierra, porque los de que aquí hagas, aquí se quedan. De nada te van a servir allá. Pero los que acumules allá son los que realmente te va a quedar. Amén. Ahora se va a enfocar directamente en lo que es el judío. Amén. Ya habló del gentil. Cómo el gentil, aunque no tenga ley escrita, y aunque no tenía ley escrita, no por eso para él no hay juicio. Para él habrá juicio. Amén. No porque alguien evite conocer la religión y conocer las cosas de Dios, por eso entonces Dios no lo va a juzgar. No, aunque tú evites, ya en ti hay un conocimiento. Ya tus padres
y la sociedad te enseñó un conocimiento de qué era bueno y qué era malo. Aunque tristemente esos códigos de ética y moral no son permanentes, ¿verdad? Eso van cambiándose. Que para las naciones lo que antiguamente era algo inaceptable, hoy en día puede ser aceptable, pero delante de Dios el código no cambia. Amén. Dice, pero si tú, que te llamas judío y te apoyas en la Torá y te enorgulleces en Elohim y conoces la voluntad e instruido por la Torá, aprueba las cosas mejores y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la esencia del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurte, ¿hurtas? O sea, aquí también ya se va directamente contra el judío, que es el que realmente es menos justificado, porque ya él tiene la revelación de Dios escrita, amén, a la que puede recurrir para entender y conocer qué es bueno y qué es malo. Y aparte de eso, se considera que es mejor que otros, amén, que es lo que habló de por qué no se debe juzgar, porque antiguamente, tristemente, el judío tenía cierta apatía hacia el gentil, porque lo consideraba que pues era un pecador, amén, estaba apartado de Dios y todas esas cosas, pero realmente, aunque él teniendo el conocimiento, hacía lo mismo que hacía un gentil, robaban o podían hacer cualquier cosa, amén. Les dice, tú que dices que no se adultere, adulteras, amén. Tú que abominas a los ídolos, profanas templo. Está hablando de que un judío, aunque tal vez no abomina a los ídolos, amén, pero cuando entraba al templo no se cuidaba de impurificarlo, y al fin y al cabo profanaba el templo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con que, o sea, antes de juzgar, mira quién tú eres realmente, amén. Antes de condenar a otro, mira que tú realmente no estés practicando lo mismo, amén. Y en este caso es el judío, porque el judío tiene claramente el conocimiento escrito, por eso es mucho más explícito con ellos, amén. Dice, tú que te jactas de la Torá, por medio de la infracción de la Torá deshonras a Dios, amén, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, amén. Y en este caso no solamente aplica a los judíos, sino también aplica a un creyente. Si un creyente se vanagloria en Dios de que es creyente y de que va al templo y que ora y que lee la escritura, y entonces por eso se puede creer con el derecho de que puede juzgar a aquellos que están afuera, amén, pero que en su interior él también está haciendo cosas malas, amén. Entonces, claramente, ¿qué es lo que va a pasar? Que así como antiguamente los gentiles blasfemaron de Dios por causa del mal comportamiento de los judíos, amén, porque cuando un judío que decía ser pueblo de Dios, que decía conocer la Torá, empezaba a portarse igual que los gentiles o peor que los gentiles, entonces los gentiles, ¿en qué condición veían al Elohim que él proclamaba? Pues lo menospreciaban, porque decían, mira, ¿cuál es la diferencia entre ese Dios, entre tu Dios y mi Dios? Si tú haces lo mismo que yo o haces peor que yo, amén. Y lo mismo para un cristiano hoy en día, para un creyente hoy en día, alguien que está afuera en el mundo que no es creyente, dice, ¿cuál es la diferencia entre que tú seas creyente y yo no? Si tú haces lo mismo que yo o te portas peor que yo, amén. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién es blasfemado? El Dios que estamos diciendo, en el cual nos gloriamos, amén, y en el cual estamos confiados de que realmente somos agradables delante de él, cuando delante de los hombres Dios nos pueden juzgar, amén. Así que todo esto es ¿para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo reveló todo esto? Para que el hombre no ande por ahí pavoneándose
para que nos andemos con cuidados en la fe, para que no nos creamos mejor que nadie, sino que cada día entendamos que realmente el único que puede ayudarnos y salvarnos es Dios. Amén. Y que antes de mirar las debilidades o los pecados de otro, nos examinemos primeramente nosotros para que entonces no caigamos en tal juicio. Amén. Recuerde, todo esto no se dice para condenar a nadie. Lo que estamos diciendo es todas aquellas cosas por las cuales una persona puede ser juzgada en el día del juicio, y que lo que el Evangelio le está mostrando es de qué cosas tiene que apartarse, qué cosas no son agradables delante de Dios, y la oportunidad que hay de salvación. Amén. Entonces, por eso es que nos manda la Escritura a todos nosotros, a todos los que somos creyentes, que andemos en humildad y mansedumbre, que tengamos a los demás por mejores que nosotros mismos. Amén. Que antes de mirarme que yo soy mejor que otro, mejor mire a los demás como que es mejor que mi persona. Amén. Y aquí va para otra parte con el judío, dice el 25, porque la circuncisión es verdad, en verdad aprovecha si practicas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. O sea, un judío realmente no le va a aprovechar el ser judío o el estar circuncidado si al fin y al cabo no guarda el mandamiento. Igual que un creyente. Un creyente de nada no va a aprovechar el Mesías o la fe en él si no caminamos conforme a la voluntad del Padre. Amén. Así que no es lo que digamos ni lo que nos creamos, es cómo nos comportamos delante de Dios, es como el Padre nos está mirando. Amén. Él que conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, Él es el que nos va a juzgar, y a Él no lo podemos engañar. A los hombres podemos disfrazarnos de piedad y disfrazarnos de santos, pero en realidad a Dios no lo vamos a poder engañar. Amén. Y aunque hay pecados que pueden pasar impunes en esta vida, no por eso van a pasar impunes el día del juicio. La Escritura dice que hay pecados que no les son revelados a los hombres en esta tierra. Amén. Quiere decir que una persona puede estar viviendo una vida de pecado y nadie lo saberlo, y morirse de esa manera. Amén. Pero eso no quiere decir que en el día del juicio ese pecado no se le va a revelar a él. Amén. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Solamente Dios lo sabe. Amén. Entonces, lo que la Escritura está diciendo y debemos entender es: Dios no quiere que vayamos a juicio. Todos somos culpables. Todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas. Y que lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a esa salvación que Dios nos está dando. Amén. Y de que pidamos a Él ir por el camino de la santidad y de la perfección. No es fácil. Solo es posible agarrados de Dios y con la unción de su Espíritu. Nadie puede vivir una vida de perfección y santidad sin la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y eso es para eso es que se predica el Evangelio, no para juzgar, no para condenar a nadie, sino para decirle: mira, todos estamos bajo juicio. Amén. De una manera o de otra, todos estamos bajo juicio. Y lo que el Padre nos está ofreciendo es la oportunidad de que no nos creamos que somos mejores, sino que aceptemos nuestra realidad y que entonces nos sometamos a Él y nos arrepintamos y busquemos su protección y su salvación. Amén. Dice el 26, así que cuando el incircunciso, o sea el gentil, el que no es circuncidado, obedece las ordenanzas de la Torá, espera, no la escrita, sino la Torá que hay dentro de él, dice, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? O sea, cuando una persona, aunque no era judía, un gentil, pero era piadoso y temía a Dios y buscaba agradar a Dios, aun cuando no era judío, Dios no le iba a tener en cuenta a ese gentil esa fe y ese temor de él frente al judío que, aunque estaba circuncidado, estaba haciendo lo malo. ¿Qué nos dice la Escritura? Porque delante de Dios no hay acepción de ¿qué?
de personas, no porque tú es esto, entonces eres mejor que este, no. Dios lo que va a tener en cuenta es que nuestro corazón, nuestra justicia, nuestra santidad, amén, eso es lo que Dios va a mirar. No importa a qué congregación vamos o de qué pueblo venimos, lo que importa es cómo delante de Dios nosotros caminamos y nos comportamos, y delante de los hombres también, amén, porque si los hombres pueden reprocharnos, ¿cuánto más Dios? Amén. Dice el 27, y si la incircuncisión que es por naturaleza cumple la Torá, te juzgará a ti que a pesar de la letra y de la circuncisión eres transgresor de la Torá. Amén. ¿Sabe cuántos judíos tristemente van a ser juzgados por gentiles? En el sentido de que en el día del juicio, amén, gentiles se van a salvar y judíos no se pueden salvar. Y también van a haber gentiles que no se salven y judíos que se salven. Pero está hablando de aquel que transgrede el mandamiento, aquel que aunque dice ser lo que es, no obedece a Dios. Amén. Y que nadie puede justificar. Porque un judío puede decir, no, pues es que era muy difícil, como dijo Pedro y los discípulos, ¿verdad? Que es que la carga es muy pesada. Pero Dios le va a decir, pero ¿y este que ni siquiera conocía lo que tú conoces, sí lo pudo hacer? Amén. Entonces, ¿quién puede justificarse delante de Dios? Absolutamente nadie. Amén. Luego dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión lo que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión no es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Elohim. ¿Por qué habla eso de aprobación? Porque claramente los judíos, para aceptar a un gentil dentro de la congregación judía, le exigían que tenía que circuncidarse. Amén. Pero aquí está Saulo estableciendo algo que en otra carta él lo explica mejor, de que en realidad no es la circuncisión de la carne lo que realmente importa. La que importa es la circuncisión que Dios hace en el corazón de cada hombre, sea judío o sea gentil. Hoy en día la gente, y lo digo esto con respeto y con mucho amor hacia el pueblo judío, hoy muchas personas que no tienen conocimiento miran el pueblo judío como el pueblo de Dios. Pero ¿quién conoce el corazón de ellos? ¿Quién sabe de todos ellos quién está caminando bien y quién está caminando mal? Cuando primeramente todos ellos que no creyeron que no creen en el Mesías están desobedeciendo a Dios, porque era mandamiento de la Torá creer en el profeta que Dios iba a enviar. Amén. Y hay creyentes que hablan del pueblo judío como que es el pueblo de Dios. Claramente son descendientes de la casa de Jacob, son descendientes de las 10 tribus, pero no por eso son pueblo de Dios. Recuerda lo que dice aquí: no es judío el que lo es de nacimiento, ni el que lo es porque está circuncidado, sino el que lo es de corazón. Amén. Y igual los creyentes, no porque todos, hay millones de creyentes, entonces todos van a entrar. Amén. De entre los creyentes también hay quienes no van a entrar y quienes van a entrar. Y no porque todos somos creyentes, somos pueblo de Dios. Amén. Porque al final, como dice la Escritura, muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que ni tiramos para allá, ni tiramos para acá. Amén. Porque hay que hablar lo que la Escritura revela solamente. Voy a parar allí para no entrar en... Luego vamos a hablar por la tarde acerca del capítulo 3, donde se habla de la ventaja que tenía el judío, que aunque el judío pues se le demanda más por cuanto tenía el conocimiento de la Torá, pero así también el judío tiene, frente al gentil, tiene ventajas por ser judío. Amén. Y es de lo que va a hablar la Escritura. Pero recuerde, todo esto se está hablando es para hacer conciencia al hombre, sea judío o sea gentil, de que no importa lo que se sea, al fin y al cabo todos estamos expuestos al juicio de Dios. Y lo que el Evangelio
el mensaje busca es que el hombre entienda y se arrepienta y entonces busque la salvación que el Padre nos está dando a través de Yeshua, el Mesías. Y se recuerde, no estamos para juzgar a nadie, ni para creernos mejor que nadie. Al contrario, tenemos mucha más responsabilidad. Amén. Y tenemos mucho que más que examinar nosotros mismos antes de pretender juzgar a los de afuera. Amén. Y que no podemos confundir lo que es instruir con lo que es juzgar. Tenemos la obligación, tenemos el deber de Dios moral, el deber espiritual de instruir al pueblo, de hablarle a la gente lo que la Escritura dice, sin juzgar a nadie individualmente. Amén. Pero sí de instruirlos. Amén. Que sea el Señor tenga misericordia de todo el que escucha para que pueda alcanzar esta salvación. Amén.